Amén. Gloria a Dios. Es una bendición sentirte apoyado y cubierto. Equipos que viajen, cubiertos por la congregación, en oración. Gloria a Dios. Es un viaje que estaba previsto hacer justo antes del confinamiento, lo que pasa es que llegó lo que llegó y se aplazó. Ángel y Juana María son aún miembros de Murillo, también de Palma de Mallorca, de la iglesia de allí, y hacía tiempo que ya estábamos trabajando con Puentes de Vida la idea de visitar Macedonia, que tiene también relación con Albania, donde ya se ha establecido un puente con los hermanos de Albania, y en el próximo evento misionero, ¿está bien ese? Este se oye también. En el próximo evento misionero de Buenas Noticias, pues vendrá el pastor Arjan de Albania para compartir. Entonces, la visita que vamos a hacer por Macedonia, haremos también una entrada a Albania, donde Ángel, con el proyecto Operación Macedonia, Visión Macedonia, que es de evangelismo y de ayuda a las familias más pobres, pues vamos a entrar también en Albania y a ver si de alguna manera los puentes siguen creciendo. Ya sabes que la visión Puentes de Vida es una visión donde no se detalló tan claramente lo que se está haciendo, pero sí dar un paso de fe, sobre todo en la región de Europa y del Mediterráneo, ¿no? El sur de Europa y Mediterráneo. Y bueno, Macedonia precisamente hay una parte en Grecia y otra parte en la ex Yugoslavia. Entonces dividieron Macedonia, pusieron frontera y una parte está en Grecia y la otra al otro lado, donde estuvo el tema de la guerra, ¿no? de los Balcanes allí que todos hemos vivido. Bueno, gloria a Dios, he puesto un itinerario para que la gente siga orando en el curso del viaje y un objetivo, un propósito que habéis visto ahí. Y bueno, yo en esta mañana quiero seguir hablando sobre la palabra, pero en el sentido de ir creciendo en fe y en hechos, porque cuando se recibe la palabra, si no actuamos en fe sobre ella, y se ve algo en relación con lo que Dios nos mostró y acerca de cómo hemos actuado y qué es lo que se ve respecto a esa palabra, eso es algo que queda como ahí, ¿no? Pero no se ve los frutos, ¿no? La vida cristiana tiene que ver con un caminar hacia adelante. Dice la Biblia que ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Eso está en Lucas capítulo 9, verso 62. Voy a hablar un poco de agricultura en esta mañana, ¿no? La mano en el arado. Jesús aquí lo que está haciendo es mostrar la actitud que tiene un cristiano, un hijo o una hija de Dios, al emprender el viaje cristiano, es decir, el caminar de la vida cristiana, ¿no? La actitud que tiene que tener. Dios no está interesado en seguidores por intereses o ocasionales. Dios quiere discípulos y estos se forman. Los discípulos se preparan, los discípulos no se nace siendo discípulo o discípula. No sé si entiendes lo que quiero decir, ¿no? Entonces, llega un momento en el que se tienen que ver en tu vida, en mi vida, como discípulos, hechos concretos.
Porque la palabra no se puede volver vacía. Si Dios ha hablado, hay algo ahí, ¿entiende? Si no, a ver, hay que dudar que eso fuese palabra de Dios, ¿no? Así que se tiene que ver en el caminar, se tienen que ver hechos, se tiene que ver fe y se tiene que ver entrega, hechos. Eliseo, por ejemplo, en Primera de Reyes, no está ahí el texto, lo voy a buscar, en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19, podéis abrir vuestras Biblias. Flap. Quitad el sonido del móvil. Hombre, gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso y una Biblia abierta ahí. Primera de Reyes 19:19 dice, es el llamamiento de Eliseo. Partiendo él de allí, halló a Eliseo. Está hablando de Elías. Eliseo, que era hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? ¿No? Como diciendo, pues sí, hombre, adelante. Y se volvió y tomó un par de bueyes, y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Este es Eliseo. Si tú miras luego la vida de Eliseo, ves que los milagros asombrosos que lleva a través del ministerio que Dios le dio, superan incluso a los de Elías, aunque los milagros que Dios realizó a través de Elías eran espectaculares, ¿no? Como caer fuego del cielo sobre aquel altar cuando estaban allí los Baales, los profetas de los Baales y el rey Acab, etc. Pero lo que te quiero decir es que Eliseo superó con creces los milagros de Elías. Son muchísimos más. Y espectaculares. Y es que era un discípulo verdadero de Elías. Cristo, por ejemplo, recibió un encargo, recibió una misión de parte del Padre, y en Lucas 9, 51, 52 dice que fijó su rostro hacia Jerusalén. Fijó el rostro, es decir, ya no se apartó de esa misión de ir a Jerusalén, de ser crucificado y dar su vida en la cruz. Y es que los verdaderos discípulos cumplen la palabra. Cumplen la palabra. En el caso de Cristo, su persona misma era la palabra. O sea que es el ejemplo más sobresaliente, ¿no? Entonces, un discípulo tiene que ver algo más que los fallos del maestro, ¿entiende? Un discípulo tiene que superar incluso a su maestro. No hay que ser como Jaimito, ¿no? Y la madre, y los invitados. ¿Lo cuento? Me están animando ya, ¿no? Hace tiempo que no cuento chistes. Y están ahí vienen invitados a casa. Y están en la mesa ya para comer. Y la mamá de Jaimito le dice, Jaimito, por favor, ora. Y dice Jaimito, mamá, pero no sé muy bien qué decir. Dice, no te preocupes, Jaimito, tú haz como tu madre, lo que hice yo en el desayuno. No pasa nada. Dice,
Bueno, si insistes, mamá. Y estaban allí los invitados, todos así muy serios. Y coge Jaimito y dice, Señor, gracias por este día. Y mira que traer a estos pesados de invitados. Estaba haciendo lo que la madre le expresó a la hora del desayuno, ¿no? Se quedó con la parte esa. Ay, Señor. No cuento más y no me desvío del mensaje. O sea, la palabra de Dios es base. Vamos a ir a otra imagen de agricultura. Marcos capítulo 4, verso 13. Marcos 4, 13. Yo creo que Jesús también de vez en cuando le contaba un chiste a los discípulos o viceversa, pero a veces les llamaba la atención, ¿eh? Les decía, como aquí les dice, y les dijo, está hablando de la parábola del sembrador, acaba de explicarla, y los discípulos le dicen ¿qué quería decir? ¿Qué quería decir con esa parábola? ¿No? Y entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Se les está diciendo, si no entendéis esta del sembrador, no podéis entender las otras que voy a dar durante el ministerio o ya he dado. No las vais a entender si no entendéis esta. Parece que la parábola del sembrador era clave para entender el resto de las parábolas de Jesús. Y entonces Jesús les llama la atención en ese sentido, ¿no? O sea, no entendéis una cosa tan clara, que es una imagen de la vida cotidiana, como el sembrador, la semilla, la tierra, etc. Y entonces sigue hablando. La parábola del sembrador y su entendimiento es básica. Yo no sé si todos aquí la entienden, pero mira, vamos a ir por parte. Dice luego, el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, oír la palabra, después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la oportunidad es para todos, número uno. El sembrador sale a sembrar, es decir, y lanza la semilla. Es oportunidad para todos. La tierra son nuestros corazones, nuestras vidas. Entonces la palabra es lanzada. Pero dice aquí que hay gente que oye, pero puede más, se ve que puede más la voz del enemigo. Dice que viene Satanás y arrebata la semilla. Es decir, que a lo que más prestas atención es lo que vas a seguir. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Está diciendo, si sigues algo contrario a lo que has oído, a la palabra que he dado y has oído, entonces ¿qué pasa? Te desvías en la vida, te desvías en tu camino. Es decir, no vas a culminar
la razón por la cual la palabra fue dada. Pero sigue más adelante y dice: estos son asimismo, o sea, hay otros, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Aquí lo que está diciendo es eso, que los que oyen la palabra, pero no aguantan la tribulación, la persecución, están interpretando mal la palabra de Romanos que dice: la fe viene por el oír. Hombre, estoy oyendo, entonces ya está. Ya, la fe viene por el oír. Pero luego dice: el oír la palabra de Dios. Por el oír la palabra de Dios. La fe no viene así como así. Claro que viene por el oír. Pero tiene que ser palabra de Dios, realmente lo que estás oyendo. Si no, no habrá el fruto que Dios espera. Así que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Esto es clave, que sea palabra de Dios para que la acción de fe producida venga de Dios y puedas aguantar realmente cuando vengan los problemas. ¿Qué es eso de un evangelio que solo te agrade y que sea para tu provecho y para lo que a ti te agrada? Eso no es el evangelio. El evangelio tiene un propósito eterno de vida. Aleluya. Entonces los que oyen pero no aguantan la persecución están interpretando mal el evangelio. Perdona que te lo diga. ¿Me dejáis que hable claramente o tengo que hablar en parte solamente? ¿Me dais libertad para hablar claro? Que si alguien va a pensar que estoy hablando para él o ella, o a veces me pasa. Pero es que la palabra es así, se mete. A mí no me gusta meterme con la gente. Ni ya he llegado a un punto que ni me gusta hacer viajes a la Conchinchina. Pero voy por fe, amén. Es así, hay llamamientos, hay fe y hay... Pero la palabra es la palabra. Luego dice otra cosa, otro punto, vamos a volver al texto, dice: y estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, eso, ahí ni va a haber crecimiento, ni va a haber la fe en acción, ni vamos a ver el fruto deseado. Lo está diciendo claramente. Estos son los que oyen, pero siguen otras cosas. Siguen otros complementos de la vida. Digo complemento para ser educado, ¿no? Complementos, cosas que agradan a los ojos, la vista, la carne, como se nos dijo la semana pasada, o la anterior, y la semana pasada también se vio la importancia de la palabra de Dios, ¿no? Y declararla. Ahora, seguir otros complementos, codicias, riquezas, afanes. Es decir, tu caminar ya no es de obediencia a esa palabra que has recibido. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando te encuentras dividido. Es decir, tu mente está dividida. Estás oyendo, estás escuchando, sabes lo que dice la Escritura,
sabe lo que es una exhortación de Dios a través de tus líderes o de la congregación, pero sigues otras voces, ¿vale? Sigues otras tendencias, y llega un momento que eso te desvía del camino. Porque tú te debes a la palabra de Dios, a lo que Dios habla a tu corazón. Entonces Dios no te va a decir a mí, involúcrate en Puentes de Vida. Y entonces a la hora de salir a Marruecos, a Túnez, a donde sea, como estoy haciendo, me echo atrás. Entonces ya no le doy curso a la palabra que recibí al principio. Hay otras cosas que me están atrayendo, hay otras cosas que se han presentado, hay algunos tipos de espino, de cosas que ahogan realmente lo que recibí al principio. Y entonces eso no puede crecer. Y entonces mi mente está dividida. Y así no vamos a ningún lugar. Ahora, si seguimos, están los que oyen y reciben la palabra. Dice, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Ahí está. Esos son los que oyen, la reciben, y eso va a dar fruto. Esto ocurre cuando la palabra Cristo realmente germina dentro de los corazones que se entregan totalmente con humildad. Mira lo que dice Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Di conmigo, Eso quiere decir plantada dentro. No es una palabra que es plantada ni aquí, ni allá, ni en la punta de un miembro, dentro. Eso viene del latín, dentro, plantada dentro. La palabra implantada, dice aquí Santiago, recibirla con mansedumbre, con humildad, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, ¿no? Eso tiene un alcance tremendo, es decir, hay una humildad, hay una disposición a aprender, y esa palabra es para salvación, salvar, sozo en griego, que se repite algo parecido unas 475 veces en la Biblia, como mínimo, creo que hay más, y tiene que ver, mayormente el 70% tiene que ver con liberación, porque Dios sabe perfectamente que la humanidad está atada, de una manera o de otra, está atada, la gente está atada. Más que nunca tú notas que la gente necesita liberación total de la mentira, del engaño, de la información fake, como se dice, la información falsa, los bulos que se lanza de aquí, de allá. Tenemos la comprensión y las mentes sesgadas. Sí, dilo conmigo, tenemos la mente sesgada, fuera de Cristo. Y con Cristo, muchas veces, también, porque dentro del cuerpo de Cristo hay unos que disparan por aquí, otros por allá, otros por acá, otros por allí, otros por allá y otros por allá. Y a veces se nos sesga la mente, es decir, se nos corta, se nos rompe.
Dios también corta, ojo. Pues sí, significa liberación, también salvación y sanidad. Eso quiere decir la palabra salvar, o salvación. Es decir, que Dios te da una salvación que afecta tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Es una salvación completa. Dilo conmigo. Cristo nos da una salvación completa. Díselo al que está a tu lado. ¡Gloria a Dios! Eso nadie nos lo puede quitar. Nadie. ¡Aleluya! Esto es oír la palabra, recibirla y dejar que el factor fe haga el resto. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tú lees, oyes, pero si no hay fe en ti para que eso pueda eclosionar en tu interior, por eso dice la palabra implantada, como la semilla que va a la tierra y luego rompe la corteza y sale con fuerza a la vida. Pues así es con Dios, eso es un nuevo nacimiento. La fe, hermanos, tiene que ver con eso, no se trata de oír y de pronto hay magia y de manera automática, ya está. Hola, sí. Oye, ¿cómo puedo ser liberado? Mira, es fácil, tienes que hacer esto y aquello. Ah, gloria a Dios. Cuelgas el teléfono y le dices al otro, hay que ver la sabiduría de esa persona, ¿eh? Y sigues atado toda la vida, ¿no? O sea, eso no es así, no es un arte de magia, hermanos, eso algo que viene automáticamente, es algo desde adentro que tiene un efecto hacia afuera. Hay como una, no sé cómo explicar, hay una obra interior que empieza desde el día en que tú permites una eclosión. ¿Sabe lo que es una eclosión? Es cuando se abre la semilla o el capullo o ¿no? Y entonces sale algo. Tiene que haber esa eclosión de esa semilla en ti, esa semilla además divina. Si es otra semilla, no va a cumplir el propósito de Dios, lo siento. Puede ser una semilla religiosa, una semilla interesante, una semilla con tinte a lo que sea, pero no es la semilla divina. Estoy hablando de la semilla divina, la palabra de Dios, Cristo, que entra en ti, eclosiona y sale algo ahí, desde adentro. Eso no tiene nada que ver con el rollo externo ni toda la parafernaria que se monta alrededor de la religión. Estoy hablando de una experiencia interna donde eclosiona Dios, donde hay realmente, eso es el nuevo nacimiento realmente, y a partir de ahí, ¿no? Es esa palabra eterna que desde adentro se abre camino, y a partir de ahí va a más, va a más. Y si la tierra es buena, es decir, si estamos preparados, si colaboramos, en términos de agricultura se dice, si la tierra es buena, ¿no? Este proceso irá a más y a más, pero si no, el proceso puede ser abortado. Así de claro, lo vemos ahí con la semilla. Pedregales, afanes, esto, aquello, el diablo. Erika nos dijo la semana pasada referente a la palabra. ¿Qué palabras estás dando? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás dando? Si das una cosa, vas por ahí. Si dices esto, vas por ahí. Pero si dices lo otro, vas por ahí. ¿Qué palabra realmente estás declarando? Aunque lo digas en el nombre de Dios, porque Jesús dice, muchos vinieron en mi nombre, pero no los conozco. Así que, hermanos, esto es clave.
Si no se prestan una serie de factores que tiene que ver con la fe y la actitud de la persona, el proceso puede ser abortado. Esto a veces ocurre y la gente ni se entera. Yo conozco a alguien que llevaba 15 años yendo a una iglesia en uno de los viajes. He tenido mucha experiencia en los viajes, orando por la gente después de un llamado, etc. Llevaba 15 años en la iglesia y hablando con la persona y ministrándole, resulta que realmente no había nacido de nuevo. Y asistía a los cultos, estaba bautizado en agua, etc. Es triste, ¿eh? ¿Qué palabra está recibiendo esa persona? Así que, hermanos, tienen que prestarse, yo he puesto aquí por lo menos 3 cosas. Que la semilla sea divina, es decir, lo que está recibiendo realmente sea divino, que no sea una semilla que no sea Cristo. ¿Vale? El Cristo resucitado, el verdadero, el de la cruz, el del Calvario, que resucitó al tercer día. O sea, que la semilla sea divina, que la actitud, número 2, que la actitud del corazón sea de entrega y humildad, porque si hay soberbia, si hay autosuficiencia, si hay, vale, sí, recibo la salvación, pero yo sé de todo, ¿no? Etcétera, pues no va a cumplir el propósito de Dios. Y tercero, que las condiciones sean las adecuadas para soportar ataques e inclemencia, y no olvide, si hay fe, todo es posible. Así que el factor fe en este proceso es lo que le permitirá a la palabra alcanzar sus objetivos en nosotros y a través de nosotros. Termino con el texto de Hebreos capítulo 4, primero el verso 2 de Hebreos 4, y aquí lo que vemos tiene que ver con culminar la palabra recibida y la puesta en práctica, nuestra misión, con esa palabra. Hebreos 4:2. No, eso es 12. Ese es el siguiente. Hebreos 4:2. Eso es 4:12. ¿No se pasaba el 4:2? Vale. Hebreos 4:2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Está hablando del pueblo de Dios. Está hablando de la salida de Egipto, la entrada a la tierra prometida, la tierra del reposo, etc. Dice eso, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es decir, que la palabra, si no es acompañada de fe, es imposible que tú puedas cumplir la visión, las promesas y misiones o sueños de la palabra que recibimos no son alcanzados cuando no nos sirve de provecho lo que oímos al principio. Lo que tú oyes al principio. Luego vendrá todo tipo de historias en la vida. Pero lo que tú vives al principio, cuando Dios te toca, cuando Dios llega ahí dentro, cuando Dios te resucita de la vida caótica que lleva, cuando realmente el impulso de Dios, la vida de Dios, el Espíritu de Dios entra dentro, eso es imparable. ¡Aleluya!
¿Qué es eso de volverte luego a escuchar fábulas, tonterías, religiosidades? Que te está hablando, que ni se congrega o se congrega y no se congrega, luego se congrega, luego se va, luego se viene. ¿Qué es? ¿Un turista espiritual o qué? A ver, ¿qué has recibido al principio? ¿Qué es lo que te hizo cambiar, de nacer de nuevo y de vencer los temores, los miedos y de ir para adelante con la vida cristiana? Ahora vas a hacer caso a los leones, a los tigres, a los osos. No, plántate ahí como David, aleluya. No es que hay un Goliat, ese está más preparado. Tiene religiosidad hasta el moño. Pero no tiene al Dios vivo, aleluya. El Dios que te defendió a ti, que te sacó de la boca del león, que te sacó de la tristeza, de la amargura, de la perdición, de la esclavitud del pecado. Ese es el Dios. Aleluya. ¿Y ahora lo vas a dejar? Porque te han dicho no sé qué, te han dicho no sé cuánto. A ver, ¿a quién sigo yo? Oh Dios, perdóname, Señor, que a veces me alboroto. Hermano, la vida cristiana es esa. Desde nuestro lugar hasta el objetivo de vida y misión a cumplir. Sí, ¿está mal el reloj? Me alegro. Perdón, ¿qué hora es? ¡Brrr! Si son y 20, estridente. Bueno, termino en un minuto. Entonces, ¿qué pasa? Gracias, Mingo. Apagar las luces un momento. Es que estoy empezando a calentarme, es cuando la inspiración va. Lo siento, ¿eh? Por nosotros sigue, que nos gusta. Entonces, desde el lugar que estoy hasta el objetivo que Dios me ha mostrado, yo tengo que cruzar un bosque oscuro, ¿entiende? ¿Y cómo lo voy a cruzar? Con pequeños pasos, ¿vale? Pequeños pasos. Que me van alumbrando paso a paso. Así es como cruzo el bosque oscuro. Aleluya. Amén. Oír y hacer. Dice Hebreos 4, Dios, más adelante, 2, pero los que hemos oído, entramos en el reposo. Amén. Esto es importante. Y luego el 4:12, esto tiene que ver con la palabra que corta. La palabra de Dios es como una espada de dos filos. Corta, discierne los pensamientos, entra hasta lo más profundo. La palabra de Dios es cortante, perdona. A ver qué palabra te gusta a ti. A nadie nos gusta que nos den un corte, ¿vale? Pero en un momento la palabra corta. Aleluya. Ya no son pañitos calientes atractivos. Entonces no podemos evitar textos de la palabra de Dios que cortan, ¿vale? Hebreos 4:12, ¿puedes ponerlo? Corta la palabra. ¿Y qué es entonces la palabra? La palabra es tu espejo. Pero son muy útiles los móviles también. Es tu espejo, ¿vale? Cuando tú te miras en un espejo, tú te ves a ti mismo. Pero raramente quieres ver los detallitos que no te gustan. A veces pones una luz especial y te pone... No te gustan. Bien, pues la palabra de Dios, para que lo sepas, es tu espejo verdadero. Porque ahí ves quién eres tú.
con lo bueno y con lo malo, ¿vale? Y la palabra tiene ese poder para mostrarte eso. No te lo va a mostrar nadie más. Porque la palabra de Dios discierne, no eres tú quien discierne, perdona que te lo diga. Hay personas que creen que tienen un discernimiento alucinante. Oye, tú por esto, por aquello, tú no sé qué, tú no sé cuánto, tú no... Pero ¿de qué vas? No eres tú el que discierne, es la palabra la que discierne. Dilo conmigo, la palabra discierne. Entonces, en la medida que yo la palabra la lea desde la A hasta la Z, y la gire y la regire, y la mire y la medite, y la lea una y otra vez, incluso las genealogías, porque me van a ayudar luego. Todo lo que pone la palabra. Empiezo a empaparme de la palabra, empiezo a leer, a comer, a digerir la palabra. Todo eso, hermano y hermana, te va a mostrar quién eres realmente. No solamente te va a mostrar a Dios. Algunos conocen a Dios en parte porque no han leído toda la palabra. Pero cuando tú realmente dejas que la palabra empape tu ser, tú descubres a través de esa palabra lo que hay. Amén. Terminamos con esta canción, Roca Eterna. Vamos a ponernos de pie. Padre, ayúdanos. Necesitamos que nos libere, Señor, de toda falsedad, y queremos crecer en fe y en fruto, en hechos concretos. Roca eterna, verdadero y fiel, prometes cumplir con tu palabra. No oigo la guitarra aquí. Gloria eterna, verdadero y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. La guitarra. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme débil y ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Roca eterna, roca eterna, eres tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré.